En las profundidades donde la luz no alcanza, algo aguarda, inmóvil y paciente. La última transmisión de Largos 9 hablaba de sombras que respiraban, y luego, solo hubo silencio. Ahora, su historia ha sido desclasificada, pero hay secretos que nunca deberían salir a la luz. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. A la profundidad donde la luz muere, algo espera. El interior de Largos 9 era un espacio reducido, cada rincón ocupado por paneles de control, monitores de presión y sistemas de soporte vital. Un zumbido constante vibraba en el casco, recordándonos la brutalidad del entorno al que nos adentrábamos. A 8.000 metros de profundidad, el océano era una negrura absoluta, una extensión interminable de vacío donde la vida era casi inexistente. Solo criaturas adaptadas a la presión descomunal podían sobrevivir allí, pero hasta ahora, no habíamos visto ni un solo pez abisal. Eso era extraño. El comandante Jackson Mills mantenía las manos firmes en los controles, sus ojos fijos en las pantallas que mostraban la información del sumergible. A su lado, la doctora Elina Volkov revisaba los niveles de presión en la cabina, asegurándose de que el Argos 9 soportara la carga extrema que aumentaba con cada metro descendido. Frente a mí, el ingeniero Mark Reynolds ajustaba la alimentación de oxígeno mientras la doctora Sofía Benítez escuchaba a través de los auriculares conectados al sonar de largo alcance. El sonido que captaba no era ruido blanco, no era el eco natural del mar profundo, era algo más. Algo rítmico. Como un latido. La señal se intensifica, susurró Benítez sin apartar la vista de los monitores. Yo mismo lo escuchaba. Un golpeteo en la distancia, constante, preciso, demasiado ordenado para ser geológico, demasiado regular para ser casualidad. El doctor Andrew Carter, biólogo marino, tecleó en su terminal intentando analizar la frecuencia de la señal, pero sus cálculos no arrojaban nada coherente. Al otro lado de la cabina, el geólogo Aolin frunció el ceño mientras observaba los registros sísmicos. Esto no es normal, murmuró Lin, sus dedos tamborileando nerviosos sobre la consola. Nadie se atrevió a responder. La presión era tal que todos sentimos un nudo en el estómago. Algo nos observaba, lo sentíamos en los huesos. Pero no había nada. Solo el abismo insondable tragándose nuestra luz, dejando el Argos 9 como una minúscula cápsula flotando en la boca de algo mucho más grande que nosotros. La radio comenzó a crepitar. Un sonido indefinido, apenas un murmullo. ¿Es interferencia?, preguntó Reynolds, intentando ajustar las frecuencias. No respondí. Solo observé las ondas en la pantalla, fluctuando de manera errática, demasiado complejas para ser simples distorsiones. Intenté responder, probé con diferentes canales, pero solo obtuve el mismo murmullo ininteligible. A 10.000 metros, el sumergible crujió con una fuerza alarmante. Todos nos quedamos en silencio, esperando que la estructura soportara la presión. Lo hizo. Apenas. Pero en los monitores, la señal se había convertido en algo más que un simple pulso. Ahora era un sonido vivo, un lamento grave que resonaba en las paredes del Argos 9, reverberando en nuestros propios huesos. Fue entonces cuando la doctora Benítez dejó caer los auriculares y cubrió su boca con una mano. Dios. El fondo marino se reveló ante nosotros. Pero no era un lecho de fango y rocas como esperábamos. Era algo más. Y se estaba moviendo. Cuando tocas la oscuridad te toca a ti. La luz de los reflectores del Argos 9 se extendía sobre el fondo marino, pero algo no cuadraba. Donde esperábamos ver un paisaje de limo y formaciones rocosas, solo había una extensión irregular de lo que parecía ser piedra oscura, como una colina sumergida cubierta de una capa de sedimento que se removía con la corriente. Pero la colina se movía. Al principio fue sutil, un temblor imperceptible, como si la propia fosa respirara con nosotros. Luego, la arena comenzó a deslizarse hacia los lados, como si algo enorme estuviera despertando debajo de ella. La radio estalló en un chirrido agudo y todos nos llevamos las manos a los oídos por reflejo. En las pantallas,
la señal que habíamos estado siguiendo hasta aquí alcanzó su punto máximo, una vibración incesante que resonaba en el agua y en nuestros propios cuerpos. El comandante Miss maldijo en voz baja, tratando de estabilizar los controles cuando un golpe sordo sacudió el casco del sumergible. Sentimos la sacudida en cada fibra de nuestro ser, como si algo invisible hubiera rozado el Argos 9 con la fuerza suficiente para hacer crujir los soportes internos. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. Carter murmuró algo ininteligible mientras observaba el fondo, su rostro reflejado en la pantalla mostraba un pálido reflejo de su propio miedo. Y entonces, vimos la estructura. Era enorme, ciclópea, una formación imposible que se alzaba desde la penumbra, difuminándose en la oscuridad más allá de lo que alcanzaban nuestras luces. No tenía líneas rectas ni ángulos definidos, como si la naturaleza misma la hubiera moldeado con un propósito que no podíamos comprender. Parecía piedra, pero su superficie era extrañamente gelatinosa, vibraba con una cadencia irregular, como si respondiera a nuestra presencia. Y luego, se movió. No fue un derrumbe ni un desplazamiento natural de sedimentos. La estructura entera se reconfiguró ante nuestros ojos, sus paredes ondularon en un movimiento imposible, como si estuviera viva. Algo dentro de ella parpadeó. Ojos. Docenas, tal vez cientos de ellos, ocultos tras capas translúcidas de tejido que reflejaban nuestra luz con un brillo enfermizo. No eran ojos de pez ni de criatura marina. Eran ojos humanos. La voz de Benítez fue apenas un susurro cuando se llevó una mano temblorosa a los labios. ¿Dios? La doctora volcó, con el rostro tenso por la incredulidad, extrajo una muestra del agua con una jeringa sellada. El líquido dentro era espeso, aceitoso, con un matiz rojizo que se arremolinaba en la ampolla como si tuviera vida propia. Observó la lectura en su tableta y su expresión se tornó cadavérica. El líquido que expulsa tiene ADN humano. Nadie habló. Nadie pudo. Solo el pulso de la señal seguía resonando en el sumergible, cada vez más fuerte, más insistente, hasta que sentimos el eco dentro de nuestras propias cabezas. Algo nos estaba observando desde adentro. Algo nos estaba reconociendo. La masa gelatinosa pareció contraerse levemente antes de que la primera extremidad emergiera de su interior. Un tentáculo translúcido, cubierto de filamentos sensoriales que vibraban con cada partícula en suspensión, se deslizó con una lentitud antinatural en nuestra dirección. Su forma no era enteramente sólida, sino que parecía fluctuar entre un estado tangible y uno etéreo, como si estuviera probando la realidad misma. Miss intentó maniobrar el sumergible en reversa, pero antes de que pudiera reaccionar, otro tentáculo emergió con una velocidad inhumana, golpeando el casco con la fuerza de un martillo hidráulico. El impacto hizo temblar el Argos 9, y por un instante, la oscuridad en la que estábamos sumergidos pareció cerrarse a nuestro alrededor. Las alarmas estallaron en un coro infernal cuando las lecturas de presión comenzaron a fluctuar peligrosamente. Reynolds gritó algo sobre una brecha en la compuerta trasera, pero su voz se perdió en el estruendo metálico que reverberó por toda la cabina cuando una de las extremidades de la criatura se enroscó alrededor del brazo mecánico del sumergible. Sentimos la vibración cuando la sierra industrial se activó automáticamente, sus dientes afilados mordiendo la carne translúcida de la cosa. Un sonido indescriptible llenó la cabina, algo que no era del todo un rugido ni un chillido, sino un grito sin voz que nos atravesó como agujas de hielo en la mente. El tentáculo se retrajo violentamente, pero no desapareció. En su lugar, la criatura pareció enfurecerse. Y entonces, el Argos 9 fue arrastrado. El suelo desapareció bajo nosotros cuando el sumergible se inclinó de golpe, girando en un ángulo imposible mientras las luces parpadeaban en medio del caos. Los cinturones de seguridad fueron lo único que impidió que saliéramos disparados contra las paredes, pero eso no impidió que Lynn se golpeara la cabeza contra la consola, su sangre salpicando la pantalla con la misma tonalidad oscura que el agua que nos rodeaba. El Argos 9 giró y giró, como si la criatura jugara con nosotros antes de decidir qué hacer. El mareo era insoportable. El miedo era absoluto. Y en medio de la turbulencia, en medio del estruendo y los gritos, una verdad innegable nos golpeó con una certeza aterradora. No habíamos encontrado a la criatura.
Ella nos había encontrado a nosotros. Nadie puede oírte gritar a 10,500 metros de profundidad. El Argos 9 seguía girando sin control, arrastrado por la criatura hacia las profundidades de la fosa, y cada segundo que pasaba era una espiral descendente hacia el abismo sin retorno. La sangre del Dr. Lin flotaba en el aire en diminutas esferas carmesí debido a la ingravidez momentánea del violento movimiento. Su cuerpo inerte golpeaba los paneles con cada sacudida y las luces del sumergible parpadeaban en un parpadeo intermitente que hacía que la escena pareciera una pesadilla estroboscópica. Intenté aferrarme a la consola de control mientras la presión en el casco alcanzaba niveles peligrosos y un crujido metálico recorrió toda la estructura del sumergible como un lamento agónico. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Algo se desgarraba, algo cedía. Entonces un grito desgarrador rasgó el aire cuando un tentáculo translúcido y viscoso atravesó el casco con la fuerza de un proyectil, perforando la compuerta trasera y arrancando un trozo de metal como si fuera papel mojado. Mark Reynolds, el ingeniero, no tuvo tiempo de reaccionar. El tentáculo lo envolvió en un segundo, enroscándose alrededor de su torso como una serpiente y tirando de él con una fuerza sobrehumana. El grito de Reynolds fue cortado abruptamente cuando la criatura lo extrajo del sumergible a través de la brecha abierta. El vacío del océano lo succionó en un instante, aunque su cuerpo apenas desapareció entre las sombras exteriores, pude ver cómo la presión lo aplastó en el mismo momento en que salió del Argos 9. Su cráneo colapsó primero, luego su caja torácica implosionó con un chasquido grotesco, finalmente, lo que quedaba de su cuerpo se disolvió en una nube de carne y huesos que fue absorbida por la penumbra líquida. Las alarmas del sumergible chillaban en un coro desesperado mientras Miss intentaba recuperar el control, pero el daño ya estaba hecho. El oxígeno descendía peligrosamente, la integridad estructural estaba comprometida y la criatura no se detendría hasta terminar lo que había comenzado. Carter y Benítez forcejeaban con los controles del compartimento de presión, tratando de sellar la cápsula interna para proteger las muestras y estabilizar el equilibrio del sumergible, pero antes de que pudieran terminar, otro tentáculo se deslizó a través de la grieta abierta en el casco y golpeó la cápsula con la fuerza de una embestida. El cristal blindado cedió de inmediato, explotando en una lluvia de esquirlas que se esparcieron por toda la cabina y el agua comenzó a filtrarse en un torrente imparable. Carter y Benítez quedaron atrapados en el impacto, sus cuerpos empapados por el líquido viscoso que la criatura secretaba. Intentaron retroceder, pero algo extraño ocurrió. Sus movimientos se ralentizaron, sus músculos parecieron agarrotarse, ante nuestros ojos, sus cuerpos comenzaron a hundirse en la sustancia gelatinosa como si fueran absorbidos por una masa viviente. Grité sus nombres, pero ya era demasiado tarde. La criatura los estaba devorando de una manera imposible de describir. No los trituraba ni los desgarraba, sino que los absorbía, los integraba en su cuerpo translúcido. Sus formas quedaron atrapadas en su interior, sus extremidades flotando sin control mientras sus rostros se distorsionaban con una expresión de horror perpetuo. Y lo peor de todo, aún se movían. Aún estaban conscientes dentro de aquella cosa. Sus ojos, enmarcados en una prisión de carne gelatinosa, parpadearon lentamente mientras sus bocas se abrían y cerraban en un intento desesperado de gritar, pero ningún sonido emergió. Miss y yo éramos los únicos que quedábamos con vida. La cabina del Argos 9 se inundaba cada vez más rápido y el sistema eléctrico comenzaba a colapsar con chispas intermitentes que iluminaban el desastre a nuestro alrededor. No teníamos opción. Miss me miró con el rostro tenso, su mandíbula apretada con la determinación de un hombre que ya había aceptado su destino, pero yo aún no estaba listo para morir. Señalé la cápsula de escape de emergencia y sin necesidad de más palabras, ambos nos apresuramos hacia ella. El pasillo que conducía a la cápsula estaba cubierto de agua hasta la cintura y cada paso era una lucha contra la gravedad aumentada por la corriente que amenazaba con arrastrarnos de regreso a la cabina principal. Detrás de nosotros, los tentáculos de la criatura seguían explorando el interior del Argos 9, en busca de lo que quedaba de su presa, y cada impacto hacía que el sumergible temblara como si estuviera a punto de desmoronarse por completo. Finalmente alcanzamos la cápsula. Miss cerró la escotilla tras de sí y golpeó el botón de eyección sin dudarlo.
Un estruendo retumbó cuando los pernos explosivos se activaron y la cápsula fue expulsada de la estructura principal con una sacudida que casi nos dejó inconscientes. A través de la pequeña ventanilla circular, vi cómo el Argos 9 finalmente cedía ante la presión y los embates de la criatura. El casco se partió en dos con un sonido sordo y la luz de los monitores parpadeó una última vez antes de desaparecer por completo en la negrura infinita. Si te está gustando este relato, suscríbete. Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente. Siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. La criatura, satisfecha con su destrucción, permaneció en su dominio sin seguirnos. Solo nos observó con esos múltiples ojos humanos atrapados en su interior mientras ascendíamos. La cápsula de escape emergió a la superficie tras varias horas de ascenso. Aunque el oxígeno se agotaba y la temperatura interna nos hacía temblar, logramos sobrevivir lo suficiente para ser rescatados por el buque Icarus. Sin embargo, solo uno de nosotros vivió para contar la historia. El comandante Mills, debilitado por la despresurización extrema, sufrió una embolia explosiva al no seguir el protocolo adecuado. Su cuerpo convulsionó violentamente durante minutos antes de quedar inerte, con los ojos abiertos en una expresión de horror que nunca se borraría de mi memoria. Yo era el único que quedaba. El Instituto de Exploración Abisal clasificó la misión como un fracaso catastrófico. No se autorizó ninguna expedición de rescate. No se mencionó a los científicos que murieron en el fondo del océano ni a la cosa que aún sigue allí, esperando en la oscuridad. Todo lo que hicimos, todo lo que vimos, quedó registrado en un expediente que nunca debía salir a la luz. Pero entonces, algo sucedió. Semanas después, mientras revisaba los datos del sonar, recibí una notificación de alerta. Una segunda señal anómala había sido detectada. No en el Pacífico. No en la fosa de Filipinas. En el Atlántico. A 9,700 metros de profundidad. Y la orden del alto mando fue clara. No intervenir. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de una hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.